Recibir con un fuerte aplauso al pastor auxiliar el día de hoy, que le toca predicar a él. Y pues le ponemos en las manos de Dios este tiempo. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí. Y pues ponemos este tiempo en manos de Dios. Que sea su Espíritu Santo quien obre aquí, que nos use, que solamente seamos un instrumento para transmitir la revelación que el Señor tiene hoy, no solo para mí, sino también para todos ustedes. Y vamos a pedirle al Señor lo que decía el pastor. Padre Dios, abre nuestros ojos, abre nuestra mente, abre nuestros oídos y nuestro corazón para escucharte, verte, sentirte, percibirte, Señor. Permítenos tener una relación íntima y personal contigo a través de Jesucristo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, obra aquí. Y bueno, pues el famoso hermano Víctor, que ha sido mencionado ya, pues lo voy a volver a mencionar, porque esta prédica surge precisamente de una revelación que el Señor nos dio en una plática que tuvimos con el hermano Víctor y con el hermano Miguel Juárez también. Y pues en estas últimas semanas el Señor me dio, tengo la impresión de que me dio la revelación de que de ahí podía salir una muy buena enseñanza para la congregación. Pero además el título, pues había varias opciones. Se podía llamar así como le puse, pero ayer con la hermana Cintia también decíamos que podía haberse llamado el capítulo más importante de la Biblia que debe conocer todo cristiano. El capítulo de la Biblia más importante que debe conocer cualquier cristiano. ¿Por cuál apuestan? ¿Ya lo pensaste, Oriel? ¿Ya lo pensaste, Cintia? ¿Cuál será ese capítulo? El más importante de todos los muchos capítulos que tiene la Biblia. Váyanlo pensando, no versículo, capítulo, decía Arín, versículo, pues Juan 3:16, ¿no? Ok, pero no, yo hablo de todo el capítulo completo, el más importante que como cristianos debemos de conocer, entender y pedirle a Dios revelación, doctor. Y como pues ese es el kit del asunto, pues lo voy a dejar hasta el final de la prédica. Así es que primero vamos a conocer una serie de generalidades, de conceptos, de ideas que parten a partir de esta propuesta, para que quien trae su libreta, su lapicero, tome sus notas. Si no, pues saquen su celular, tomen alguna de las imágenes que se van a proyectar. Y si no traen ni libreta ni celular, pues no se duerman, pongan mucha atención a esta revelación que el Señor nos tiene el día de hoy. Y bueno, pues la prédica finalmente, Arim, ¿cómo se llama? No todo lo que está en la Biblia. Pero ponlo ahí. No te espantes, hermano Víctor. No todo lo que está en la Biblia es bíblico. Wow. Primer handicap. No todo lo que está en la Biblia es bíblico. Y ya el hermano nos dio una explicación también aquí enfrente. Decía, si está en la Biblia, pues es bíblico. Denme chance de explicarme, ¿vale? Primera consideración. Les pido por favor que consideren que estoy usando una hipérbole. Y ahora eso con qué se come, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es una hipérbole? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Nos lo enseñaron en la secundaria, en la clase de español, en segundo grado. Hipérbole. Hipérbola. Bueno, pues podemos ir a la definición grecolatina y demás, pero bueno, vamos a expresar. Siguiente diapositiva, por favor. Es una hipérbole. ¿Ok? ¿Qué dice el diccionario? El diccionario dice que una hipérbole es una figura que consiste en aumentar o disminuir exageradamente aquello de que se trata. Una hipérbole, hermanos, es la exageración de una circunstancia, de un relato o de una noticia. Entonces, cuando yo digo
no todo lo que está en la Biblia es bíblico, es una hipérbole, es una exageración, pero tengo mis razones y voy a tratar de exponerlas. Dice un autor que se llama Kyle Bott, que aunque la Biblia es el mensaje inspirado por Dios, como todos sabemos, contiene figuras de expresión que a menudo se utilizan en cualquier otro escrito, cuentos, novelas, narraciones. ¿Ok? Este autor, Bott, cita a su vez a otro autor, eso es lo de menos, ¿no? A Bullinger, y dice que este Bullinger escribió un libro de 1000 páginas, por eso lo quiero mencionar, que describen todas las figuras que usa la Biblia. O sea que no es una cosa menor. La Biblia utiliza figuras literarias y hay un libro de 1000 páginas, por si alguien lo quiere leer, que se llama Figuras de expresión que se usan en la Biblia. Y ahí luego no lo cuenta, pues son 1000 páginas. Ahora, para entender entonces, hermanos, hermanas, adecuadamente la Biblia, es importante tener un conocimiento básico de esas figuras que aparecen ahí. Conocimiento básico de las figuras comunes de expresión que se usan. Cuando ustedes las conozcan, se les va a facilitar más entender y se va a abrir más su mente para tener mayor revelación de lo que Dios nos quiso decir a través de su palabra. Y una de esas figuras es, ¿cuál? La hipérbole. Es de la que estamos hablando. Una de esas figuras es la hipérbole. Bullinger también en ese libro define que la hipérbole es cuando se dice más de lo que se pretende decir literalmente. Es decir, cuando se hace una exageración. Para que me entiendan, voy a poner algunos ejemplos. En la vida diaria usamos mucho la hipérbole. Por ejemplo, sus hijos, sus hijas, sus hermanos, digo, los que tienen ya, los papás que tienen hijos, adolescentes, pónganse listos porque luego usan mucho la hipérbole. Cuando les piden permiso para ir a una fiesta, a una reunión, les dicen, es que todos mis compañeros van a estar ahí. Esa es una hipérbole porque no necesariamente van a estar todos sus compañeros, pero lo dice para obtener lo que quiere. Entonces se usa la hipérbole. Cuando un maestro dice en la clase, todos conocen lo que es la hipérbole, ¿verdad? Pues es una exageración porque no todos lo conocen. O cuando dice, todos saben quién fue el primer presidente de México. ¿Sí? ¿Quién fue el primer presidente de México? Guadalupe Victoria. Ok, todos ya se lo saben. ¿Sí? Ahora sí. A ver, ¿el bebé se lo sabe? No. ¿El hijo pequeñito de 2 años se lo sabe? No, ese todos se lo saben es una exageración, es una hipérbole. ¿Vamos entendiendo qué es una hipérbole? En una manera similar, la Biblia también usa hipérboles. Aguas porque no en pocas ocasiones, en muchas ocasiones se usa la hipérbole. Ejemplos rápido. Juan 4:39. Si alguien trae la Biblia, es donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Jesús le dijo, la mujer cuando regresa a su pueblo, les cuenta, y me dijo todo lo que he hecho. ¿Se acuerdan? Me dijo, wow, él debe de ser el Mesías porque me dijo todo lo que he hecho. ¿En verdad Jesús le dijo todo lo que ella había hecho en toda su vida? ¿O nomás le dijo cuántos maridos había tenido? Pero ella usó una exageración para decir, wow, él debe de ser, porque me dijo todo lo que he hecho. Pero no le dijo día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, año por año de su vida. Es una exageración. Vayan entendiendo por qué el título. Otro ejemplo, ahí está. Marcos 1, del 4 al 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén,
y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es decir, todos y cada uno de los ancianos, jóvenes, mujeres, niños, niñas, bebés, todos fueron bautizados por Juan el Bautista. No. Y está en la Biblia. Pero es una hipérbole, es una manera de decir las cosas para darle más importancia, mayor relevancia, pero no es textual, no es literaria. Es que está en la Biblia. No necesariamente. ¿Ok? Bueno, hay más ejemplos. En Lucas 7, 24, 35 habló también de lo que fue el bautismo de Juan. Y en Lucas 7, 24 al 35 dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Dice ahí, todo el pueblo y los publicanos se bautizaron. Se parece al anterior, ¿no? Se debe concluir que los fariseos y los intérpretes de la ley no vivían entonces en Judá y en Jerusalén, porque todos los de Judá y Jerusalén habían sido bautizados por Dios, ¿no? Según él, todos. Pues no necesariamente, simplemente es otra exageración, es otra exageración. Juan 3:26 también, a ver si lo tienes ahí. Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Casi siempre ese todos es una exageración, aún en la propia Biblia. Entonces tengamos cuidado con eso. ¿Y en el Antiguo Testamento habría hipérboles? ¿Como cuál les viene a la cabeza? Bueno, en lo que lo piensan les digo dos para no andar demasiado en el tema. En Éxodo, luego ya tenemos una hipérbole. ¿Qué le dice Dios a Moisés cuando le encarga que vaya a rescatar a su pueblo? ¿Qué le ofrece? Ven, los vas a rescatar, ¿y a dónde los va a llevar? A la tierra que ¿qué? Sí, pero que ¿qué? Le dice él. Fluye leche y miel. Que fluye leche y miel. Y hay otra versión que dice a la tierra donde mana leche y miel. ¿Alguno de ustedes ha ido a Jerusalén, a Israel? ¿Brota la miel por las calles y fluye la leche por los ríos? No. Dios mismo está usando una hipérbole, una exageración para decirle, es una super tierra, produce muchísimo, va a haber muy buena ganadería, muy buena agricultura, pero usó una hipérbole, hermano. No, la Biblia dice que ahí mana leche y miel, y tengo que verlo con mis propios ojos que se han de comer los gusanos. No, es una exageración, es una hipérbole. Bueno, me brinqué porque en Génesis también hay otra, por lo menos, y así me puedo ir libro por libro. Cuando venden a José, sus hermanos venden a José, ¿y a dónde lo llevan? A Egipto, ok. Y después, ¿qué le pasa ahí con la esposa del sacerdote? ¿O qué? Lo trata de seducir, y cuando lo acusa, ¿qué hacen con él? Lo llevan a la cárcel. ¿Y en la cárcel a quién se encuentra? Al copero y al panadero del faraón, del rey. Y entonces él les interpreta sus sueños, ¿se acuerdan? ¿Y qué le pide José al copero? Porque le dijo, te van a restituir en tu puesto. ¿Qué le pidió? Que se acordara de él. Él dice, te pido que le digas al rey por mí, abogues al rey por mí. ¿Y qué dice la Biblia? Génesis 40, 23. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de Jesús por completo y nunca más volvió a pensar en él. ¿Eso es verdad? Durante 2 años. Nunca más significa 2 años, doctor. ¿Verdad que no?
Es una exageración para decir qué mala onda. O sea, le interpretó el sueño y él se olvidó. 2 años. Pero el autor de Génesis dice, se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Es una exageración. ¿Se vale? Sí se vale. Es una hipérbole, es una figura, es un recurso literario que se puede usar y la Biblia lo usa. Dios mismo la usó. Pero no es textual. Aunque esté en la Biblia, no es bíblico. Ahorita voy con la bronca de lo de bíblico. Pero 2 años después, ya conocen la historia de las vacas gordas, de las vacas flacas, es decir, y el copero dice, ¡ay, en la cárcel está uno que interpreta los sueños!, ¿no? Y ahí se rompe eso de que nunca más volvió a acordarse de él, porque sí se volvió a acordar de él. Ok. Segunda consideración. Dije, la primera es que hay un hipérboles. Y la segunda consideración que quiero que me tomen en cuenta es eso de bíblico. ¿Qué es bíblico? Pues mucha gente entiende que bíblico significa a rajatabla. Está en la Biblia y así tiene que ser. Es bíblico. Y se usa esa palabra para decir no hay vuelta atrás. Está en la Biblia y así tiene que ser. Genaro. Es bíblico. Entonces, bueno, sin tomar en cuenta más nada. Está en la Biblia y punto, pero no toman en cuenta si es una hipérbole, si es una metáfora, si es una parábola, si es un símil, porque todas estas figuras están. Para que repases, maestra, todas las figuras literarias, ¿no? Espérate de ellas. Aguas. Vamos a ver qué dice Daniel 12:3. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Y hay quien te dice, es bíblico, somos estrellas, dice la Biblia. Pero olvidan la primera palabra antes de estrella. ¿Cuál es? Como estrellas, como el cielo. No significa que somos estrellas, sino que brillaremos como estrellas. ¿Cómo? Pues deslumbrantemente, daremos luz, seremos testimonio. Eso es lo que significa. Esa no es una hipérbole. ¿Qué es? Como estrellas. Es un símil, una similitud. Y serán plantados como árboles. Somos árboles. No, espérate, serás plantado como árbol. Es una similitud. No es textual, no es bíblico. Es que eres árbol porque es bíblico. La Biblia dice, seremos como árboles plantados. No, es un símil, una figura. Entonces, aguas, hermanos, porque cuando queremos que se acepte a fuerza lo que se dice en la Biblia, sin considerar más nada, podemos caer en pecado de legalismo. Así dice, y así se tendría que hacer. Aguas, es legalismo. ¿El diccionario qué dice de bíblico? Pues dice que se usa especialmente para referirse a su solemnidad o a su grandiosidad. Entonces hay que tener cuidado, porque entonces todo se volvería ley. Y ya voy a ir aterrizando. Todo este preámbulo era para ya ir aterrizando. Y con la ley tenemos un problema, porque si todo lo que dice aquí se tendría que cumplir porque es bíblico, ya tendríamos un problema. La ley no siempre significa o incluye los más de ¿cuántos mandamientos dio Dios al pueblo judío en la Biblia? 10. ¿Cuántos? 10. 600. 600. ¡Wow! Hay una pequeña diferencia entre 10 y 600. Es que ¿quién vota por 10? ¿Quién vota por 600? 616 me ¿Quién das? ¿Cuántos? 616 me parece. Ok, sube. 616. ¿Cuántos mandamientos le dio Moisés al pueblo judío? Emanuel, ¿cuántos? La verdad.
Y yo qué sé, 10 dice Harem, porque son los famosos 10 mandamientos, pero en realidad no se sabe el número exacto, hay quien fluctúa, pero la cifra más próxima está en 623, hermano. Te llevas el auto último modelo porque fuiste el que dio el número más cercano, pero sí, para no meternos en bronca, hablamos de 600, doctor, como bien dijiste. 600 más menos, 600 mandamientos. ¿Quién cumplió los 600 mandamientos? Nadie. ¿Por qué? Porque, bueno, déjenme decirles que estos mandamientos incluían todo lo que era la ley, pero también incluían patrones de conducta, patrones de cómo vivir en el día a día y rituales judíos. Dentro de todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, los pudiéramos dividir en 3, hermanos, para los que toman nota, 3 categorías esenciales. Número 1, las leyes o regulaciones civiles. ¿Me las pones ahí, Arín, por favor? Entre ellos estaban ¿cuáles? A ver, avanzamos. Estas: derechos de propiedad, regulaciones de salud, leyes de sanciones por el robo y crímenes y otros mandamientos múltiples. Primer categoría de las leyes o regulaciones civiles. Esa es la primera división de la ley. ¿Ok? Estas nosotros las tenemos que cumplir a rajatabla hoy día. No. Pues muchas de estas leyes civiles se van adecuando y van cambiando según la cultura, según el país, según el gobierno. Entonces, esas leyes, el primer bloque de leyes, fueron exclusivamente dadas para los judíos. Ellos tenían que cumplirlas, nosotros no. Segunda categoría: leyes ceremoniales o rituales, sacrificios y holocaustos, guardar el sábado, circuncidarse, celebrar las fiestas establecidas por Dios. Todas ellas fueron dadas para enseñar lecciones acerca del pecado y también acerca de la expiación, pero ahora han sido superadas y reemplazadas ¿por quién? ¿Quién las? Cristo. ¿Por qué? Porque cuando vino Cristo con su vida, pasión, muerte y resurrección, Él cumplió la ley una vez y para siempre. Por eso ya no hay sacrificios, por eso ya no es necesario holocaustos, por eso ya no es necesario toda esa lista. O sea, no es que sean 200 y 200, ¿no? Pero para que me entiendan, ya llevamos un primer tercio que no son nuestra obligación porque no somos el pueblo judío, y la segunda es esta de leyes ceremoniales o rituales que tampoco nos corresponde cumplir. Ya Jesucristo las cumplió por nosotros. Colosenses 2:17 dice: eran sombra de lo que habría de venir. Sí, estuvieron ahí, cumplieron su propósito y se acabaron. Esta categoría es a la que se refiere Pablo, el apóstol Pablo, cuando decía a los cristianos: si intentan justificarse por la ley, caerán de la gracia. Y este es el kit del asunto. Esto es lo que quiero que entiendan. Si nos aferramos a que es bíblico y que habría que cumplirlo, corremos el riesgo de, al intentarlo, caer de la gracia. Y la gracia fue lo que ganamos con la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el asunto más importante. Con que se lleven eso el día de hoy sería más que fabuloso. Dice Pablo que no era necesario guardar ninguna de estas leyes, pues eran sombra, lo dijo en Colosenses, de lo que había de venir, y que ahora recibíamos la salvación solamente ¿por qué? Por creer en Cristo. Aquel que crea en Cristo será salvo. Aquel que pronuncie el nombre de Jesús será salvo. Estos dos grupos de leyes, las civiles y las rituales, no se aplican a nosotros, aunque estén en la Biblia.
no se aplican a nosotros los gentiles, pero sí el tercer grupo. El tercer grupo nos referimos a los mandamientos morales. No puse todos, pero no matarás, no dirás falso testimonio, no robarás, que están ¿en dónde? En los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. Todos ellos fueron cumplidos por Jesús en su momento, fueron cumplidos por sus discípulos y fueron cumplidos, hermanos, por la iglesia primitiva, ¿eh? Esto sí. Y siguen y son rescatados en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos saber qué del Antiguo Testamento sigue en pie? Si se retoma en el Nuevo Testamento. Y hay muchos. Jesús retomó muchas palabras, ¿no? No conocen la palabra que dice, no conocen lo que dijo Isaías, Moisés les concedió el divorcio, pero esa no era la intención de Dios, porque Dios dijo, eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Y eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que es rescatado en el Nuevo Testamento, eso sí nos aplica. Pablo se refiere a muchas cosas de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, Jesús menciona a Job, ¿sí? Todo lo que está en el Nuevo Testamento que es rescatado del Antiguo, eso sí nos aplica. Eso sí nos aplica. Moisés dijo que no, un ejemplo, está ahí. Moisés dijo que no se debía adulterar con la mujer. ¿Por qué el ejemplo? Porque estos mandamientos incluso no se quedaron como estaban en el Antiguo Testamento, hermana, sino que incluso Jesús les puso más exigencia. Ejemplo número 1. Moisés dijo que no se debería adulterar con la mujer de nuestro prójimo, pero Jesús le agregó, con tan solo codiciar a una mujer, ya uno adulteró. Moisés dijo que se acostaban con ella. Jesús dijo, no, simplemente si tú codicias a esa mujer, aunque no te acuestes con ella, ya estás adulterando. Le aumentó la fuerza, le aumentó el poder. Antes estaba prohibido matar. Ahora no debemos ni siquiera odiar a nuestros hermanos. Ya no llegar al grado de matarlos, sino odiar. Es igual que matar. Y así podríamos seguir con más ejemplos. Pero bueno, vamos a ir avanzando. ¿Qué otra cosa se queda? Por ejemplo, el diezmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es para sustentar la obra de Dios. Es una ley moral establecida por Dios desde el Antiguo Testamento, sustentada en el Nuevo. ¿Por qué? Porque todavía hay pueblo de Dios. Todavía hay pueblo de Dios. Hay trabajo que hacer en la viña del Señor. Hay un mundo entero por evangelizar. Hay literatura que imprimir, Biblias que comprar para regalar y distribuir, viajes misioneros, etcétera. Todavía hay mucha obra en el pueblo de Dios. Por eso esto continúa. Así como estas, hay decenas de leyes que debemos de seguir obedeciendo. Pero obviamente que todo esto no se va a poder con nuestras fuerzas. Decía el pastor hace rato en la oración, tenemos que pedirle la fuerza a Dios, tomarnos de su mano y pedirle la ayuda al Espíritu Santo para poder lograrlo. En conclusión, hermanos, ahora estamos bajo un nuevo pacto de gracia en el cual recibimos primeramente la salvación solo por creer en Cristo. No hace falta guardar los ritos judaicos para justificarnos, pues si lo intentamos, caeríamos de la gracia. Ahí está. No hace falta guardar los ritos judaicos para justificarnos, pues si lo intentáramos, caeríamos de la gracia. No es necesario judaizarnos, querer hacer lo que hacen los judíos. No es necesario, hermano. Como tampoco es necesario convertirnos en judíos, volver al judaísmo. Dios, hermanos, decidió adoptarnos como sus hijos.
No, es que si me vuelvo judío, ese es el pueblo de Dios. Dios decidió aceptarte como hijo adoptivo. Hay una prédica donde exponemos todo lo que es el hijo adoptivo. Y en la época de Jesús, el hijo adoptivo tenía más derechos que el hijo natural. El hijo natural vivía como esclavo hasta alcanzar la mayoría de edad. Y entonces podría empezar a recibir los beneficios de la herencia. Pero el hijo adoptivo no. Desde la edad en que era adoptado, desde ese momento tenía los derechos de la herencia. Esto es bien importante porque tengo varios amigos que se convirtieron en judíos y varios conocidos porque, déjenme decirlo con toda la claridad, no han entendido esta parte. No es necesario volvernos judíos ni judaizarnos. Somos hijos adoptivos y eso es hasta más que ser hijo natural. Ok, en el Antiguo Testamento hay leyes y mandamientos morales que están aún en pie, como ya los dijimos, porque muestran el carácter, muestran el celo, muestran la santidad de Dios y su deseo para que nosotros vivamos conforme a su palabra. Y esas, hermano, esas sí son bíblicas. Ahí sí podemos decir, es bíblico y se hace porque tenemos que hacerlo. Pero no me crean a mí, lean la Biblia. Lean la Biblia. Y vamos a ir cerrando ya, pero vamos a leer la palabra. Y voy a llegar al capítulo que fundamenta todo lo que acabo de decir. Este capítulo que vamos a leer, lo vamos a leer completo. Me voy a detener solo un poco, pero concentra todo lo que como cristianos o que aspiramos a ser cristianos debemos tener presente y a la mano. ¿Para qué? Para no caer de la gracia. Eso es lo más importante, para no caer de la gracia. ¿Alguien tiene alguna propuesta de qué capítulo es? Tú no, porque ya lo leíste. Ese tengo acá, pero... No lo digas, no lo digas. No lo voy a decir, pero pienso que puede llegar también a ser Romanos 8. Bueno, ahorita San Juan vemos. 15. Ok, tú propones que Romanos 8 pudiera ser. San Juan 15. Juan 15, el más importante. ¿Alguien más? Eli, ¿cuál crees tú que sea el capítulo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, más importante para entender lo que es ser cristiano? También tú, que ya tienes más tiempo. El último de Apocalipsis 22. Ese es el versículo, Juan 3:16. Pero el capítulo completo. Bueno, pues anótenlos para que los lean. Juan 8, dice. Juan, ¿qué? 15. Ok, bueno, desde la percepción que el Señor nos ha permitido, insisto, cada quien le puede dar una percepción. Este capítulo es Gálatas 3. Gálatas 3. Y ahí les va. En la versión Nueva Biblia Viva dice, nada más fíjense cómo empieza, y con eso rompemos un montón de esquemas. Ponlo, Arim. Oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. Wow. Pablo diciéndoles, oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. Y desde ahí ya quebró un montón de cosas. ¿Y por qué les dice esa palabra tan fuerte? Hay otras versiones que la suavizan y le ponen tontos. Qué tontos son ustedes. ¿Quién los embrujó? Estúpidos embrujados. A ustedes les hemos presentado claramente el mensaje de la muerte de Jesucristo. Ahí les hablan. Solo quiero que me contesten esto. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo por guardar la ley? No. Claro que no. La recibieron cuando creyeron en el mensaje. Amén. Así es. Gracias. ¿Alguien más puede decir amén? Amén. 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 Así es.
Ahí les va otro adjetivo más. Se han vuelto locos para la colección. Se han vuelto locos porque si comenzaron con el poder del Espíritu, ¿cómo se les ocurre ahora querer terminar por sus propios esfuerzos? Después de haber sufrido tanto, ¿todo va a ser en vano? Espero que no haya sido en vano. Díganme, ¿les otorga Dios el poder del Espíritu Santo y realiza maravillas entre ustedes porque tratan de obedecer la ley? ¿O lo hace porque creen en el mensaje? Por creer el mensaje. Amén. Además, las Escrituras preveían el tiempo en que Dios salvaría también a los gentiles. Ahí estamos nosotros. Las Escrituras preveían el tiempo en que Dios salvaría también a los gentiles por medio de la fe. Es que alguien dice, no, es que como el pueblo judío lo rechazó, entonces dijo, ay, si ustedes no me quieren, pues aunque sea con estos. No, ya estaba escrito en las Escrituras que así iba a suceder. Así es que no tienes por qué judaizarte ni volverte judío. Ya estaba previsto que también tú ibas a poder salvarte. Dios le declaró esto a Abraham cuando le dijo, por medio de ti bendeciré a todas las naciones. A todas las naciones. Los que confían en Dios, pues, reciben las mismas bendiciones que Abraham recibió como hombre creyente. No tienes que hacer más nada. Los que se aferran a la ley para salvarse están bajo maldición. Bajo maldición de Dios, no del maligno. Las Escrituras dicen claramente, malditos los que quebrantan cualquiera de las leyes que están escritas en el libro de la ley de Dios. Salta a la vista pues que nadie podrá jamás ganar el favor de Dios por obedecer la ley, porque está escrito, el que haya la vida, la haya solo porque confía en Dios. La ley, en cambio, hermanos, no se basa en la fe, ya que dice que para tener vida hay que obedecer las leyes de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición por amor a nosotros, por amor a ti, hermano, porque dicen las Escrituras que es maldito el que es colgado en un madero. ¿Y quién fue colgado del madero? Cristo. Jesús fue colgado del madero por ti y se volvió maldición. Qué fuerte palabra es esta, ¿verdad? Pero Él la pudo superar después porque es Dios y porque cumplió. Y así sucedió para que ahora Dios pueda dar también a los gentiles la misma bendición que prometió a Abraham. Lo que quiero decir es lo siguiente. Todo eso son palabras textuales de Pablo. Dios hizo un pacto con Abraham y ese pacto no fue cancelado, ni la promesa quedó anulada por la ley que vino 400 años después de Abraham. La ley de Moisés fue 400 años después de la promesa a Abraham. 430 años para ser exactos. Si al obedecer esa ley recibiéramos la herencia, entonces ya no sería creyendo en la promesa de Dios. Sin embargo, Dios se la concedió a Abraham gratuitamente cuando Abraham confió en esas promesas. Pero entonces, ¿para qué se nos dio la ley? ¿Para qué se nos dio la ley si no la vamos ya a cumplir? Después que Dios le dio la promesa a Abraham, Dios añadió la ley a causa de nuestros pecados, hermanos. Pero solo hasta que viniera la descendencia de Abraham a la que se le había hecho la promesa. Además, Dios encomendó a los ángeles entregar la ley a Moisés, que fue el intermediario, pero no se necesita mediador cuando se trata de una sola persona. Y Dios es uno solo. Luego entonces, ¿es la ley de Dios contraria a las promesas de Dios?
Por supuesto que no, dice Pablo. Si pudiéramos salvarnos por la ley, Dios no nos habría proporcionado otro medio para escapar de la esclavitud del pecado, como dicen las Escrituras. La única manera de recibir la promesa de Dios es por poner nuestra fe en Jesucristo. Amén. Antes de la venida de esta fe, estábamos resguardados por la ley. Hay otra versión que dice, antes de la venida de Cristo, la ley nos fue dado como niñera para que nos cuidara mientras llegaba Jesús, manteniéndonos en custodia hasta que la fe se diera a conocer. Así que la ley fue nuestra maestra que nos condujo a Cristo para que fuésemos justificados por medio de la fe. Pero ya que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley nos guíe. Ahora todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. A ver, creo que no se escuchó. Ahora todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Ese aplauso, si se lo vas a dar al Señor, dáselo fuerte. Amén. Vamos cerrando. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, fíjense, por eso la importancia del bautismo, que ya viene. Paréntesis. Pero los que éramos católicos ya fuimos bautizados. ¿Qué hacemos? Dice la palabra que solo hay un bautismo. Bien dice el filósofo de Guatemala. ¿Alguien sabe cómo se llama? Ricardo Arjona. Me bautizaron cuando tenía, ¿qué dice? 2 meses, 2 años. Y a mí ni me preguntaron, ¿no? Hubo fiesta, pastel y piñata, y a mí ni me preguntaron. Y dijo el pastor hace un momento, decidan bautizarse. El bautismo es una decisión. Cuando estábamos pequeños, nosotros no tomamos la decisión y nos bautizaron. Como nosotros no tomamos la decisión, ese bautismo no existe, no es válido. Tienes que tomar la decisión voluntaria y consciente de bautizarte, de dejar tu antiguo yo para volver a nacer, como dijo el pastor. Y además la Biblia dice que es bautismo por inmersión. ¿Quién de ustedes cuando fue niño pequeño fue bautizado por inmersión? Ninguno, solo por esparción se llama. En la Biblia no hay, número 1, un solo niño bautizado. Número 2, no hay ningún bautismo por aspersión. Luego entonces, ese bautismo es nulo. Fake, ¿o cómo se dice en inglés? Fake news. No es verdad. Pero no me crean, lean la Biblia. No me crean, lean la Biblia. Busquen un bautismo de un niño o busquen un bautismo por aspersión. No lo hay. Cualquier versión, ninguna habla de... Ninguna. Ni libros históricos, hermano. Ni la misma. Porque no, la Biblia, pues pusieron lo que quisieron. Váyanse a las fuentes históricas, a los historiadores de la época. Nadie rescata que el pueblo judío haya habido bautismos de niños, y menos por aspersión. Dice aquí la palabra, ya me perdí, ¿en qué versículo voy? 26 al 29. Ok, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Él. Ya no importa, y esto, todo lo que he dicho es el fundamento para yo proponer que este es el capítulo más importante, pero esto es el fundamento de por qué no tienes que volverte judío. Ya no importa si eres judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer. Hay otras versiones que dicen, ya no hay judíos o griegos, ya no hay esclavo o libre, ya no hay hombre o mujer, ahora somos hijos de Dios. Amén.
todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Amén. Y si ustedes son de Cristo, son la verdadera descendencia de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Amén. Son la verdadera descendencia de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Amén. Amén. Entiéndanlo, por favor. Entiéndanlo. Ese es Gálatas 3. Hermanos, ¿qué espera Dios de nosotros entonces? Les voy a hacer 3 preguntas. ¿Cumplir la ley porque está en la Biblia? No. ¿Judaizarnos? No. Ay, si no. No. Tercer pregunta. ¿Intentar volvernos judíos y practicar el judaísmo? No. 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 La respuesta está en 1 Samuel 15:22. Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Amén, gloria al Amén. Señor. Pedimos que abriera nuestra mente. Ojalá y la tengan abierta. Luego, en otra parte de la escritura dice: mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y Jesús le contestó: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Aleluya. Y ahí tumbamos una vaca sagrada para los católicos. Porque podrían argumentar: no, una mujer le dijo: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y Jesús le dijo: dichosos los que escuchan la palabra de mi Padre y la obedecen. Amén. Amén, amén. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. Eso es lo que quiere Dios. Vamos a orar. Padre Dios, perdónanos por todo lo que no hemos entendido, por todo lo que no había sido revelado de tu palabra hacia nosotros, Padre. Perdónanos por todos esos intentos vanos, Señor, de querer agradarte con sacrificios, con holocaustos, con cosas que tú no nos pediste ni nos has pedido que hagamos, Señor. Por prender inciensos, veladoras, adorar imágenes. Todo eso que tú no nos pediste, al contrario, tú nos dijiste que no lo hiciéramos, Padre. Perdónanos por querer seguir aferrándonos a la ley cuando ya no es necesario. Perdónanos por todo eso, Señor, por querer judaizarnos, por querer volvernos judíos cuando somos tus hijos amados. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias porque nos has adoptado, porque la promesa que le hiciste a Abraham es ahora también para nosotros, porque somos herederos contigo, coherederos con Jesús, porque podemos verte a través de Cristo cara a cara, porque no necesitamos intermediarios para poder relacionarnos contigo, para poder estar contigo, para poder hablarte, para poder pedirte, para poder reclamarte, para poder enojarnos, Señor, porque somos tus hijos y tenemos todos esos derechos, Padre Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es el instrumento que nos guía. Gracias por iluminarnos, gracias por haber abierto nuestra mente, nuestro corazón, oídos, nuestros ojos, Señor, para poder verte, escucharte, percibirte a través de tu palabra, Señor. Permítenos escucharte más claramente. Queremos obedecerte, porque dice tu palabra que ese es el mejor sacrificio. Queremos ser humildes y sumisos, porque eso te agrada más que la grasa de carnero, Señor. Permítenos ser dichosos, como dijo Jesús. Queremos ser esos que oyen tu palabra y que la obedecen, Padre. Gracias porque nos permites congregarnos, porque nos permites
hacer obra para ti, para extender tu reino, para expandir tu evangelio, Señor. Porque como dice nuestro pastor, la fe sin obras, citando a Pablo, es una fe muerta. Gracias por todo lo que haces. Danos más fuerza, no nos sueltes de tu mano poderosa, para que nos sumemos a cada acción que hace esta congregación, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a dar más de nuestro tiempo. Señor, sé que hay congregaciones que piden a sus congregantes hasta 15 horas a la semana, Señor. Sé que hay congregaciones que tienen celebraciones de 5 horas, Padre, y los hermanos están ahí. Nosotros no queremos ser religiosos, no queremos ser legalistas, pero danos la fuerza para poder, el tiempo que te estamos brindando, que sea para ti, que sea de calidad, y que nos podamos involucrar en la obra que tú estás poniendo en el corazón de esta congregación, como ha sido el repartir la ropa, como ha sido reforestar, como ha sido entregar despensas, visitar a los ancianos, visitar los hospitales, Padre, ir a liberar montañas, ir a liberar lugares, Padre. Todo lo que tú has puesto como ministerio para esta congregación, Señor, que lo podamos hacer como hermanos, que no nos dé flojera, que no nos dé pereza, que no antepongamos otras cosas, circunstancias, hobbies o deseos, Señor, pasatiempos, y en lugar de obedecerte, en lugar de escuchar tu voz y obedecer. Padre Dios, todo esto te lo pedimos no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Padre Dios.